Hola, buenos días. Vamos a realizar la entrevista del proyecto ECIPA. Tenemos aquí hoy a Antonio Manuel Mula Cruz, que es jefe de servicio de Departamento de Formación del Ayuntamiento de Cartagena. En su función, ¿ha interactuado o interactúa habitualmente con migrantes de terceros países? Bueno, mi función está mucho más relacionada con personal interno del propio Ayuntamiento de Cartagena. Y el funcionariado, la verdad es que diversidad cultural no hay mucha, ¿no? Con lo cual no es que tenga una relación fluida con migrantes de terceros países ahora mismo en mi puesto de trabajo. Puntualmente en alguna ocasión sí, porque también llevamos el tema de las prácticas de alumnos de grado de universidad y máster o alumnos de FP, y bueno, se ha dado en algún momento esa relación de interculturalidad, pero como algo muy puntual. ¿Cree que el nivel de diversidad ha cambiado en los últimos 5, 10 o 20 años? Sí, yo creo que con toda seguridad que ha cambiado en los últimos años, desde yo creo que fue inicios de los 90 cuando se empezaba a trabajar en un primer estudio aquí en el municipio en el tema de la diversidad cultural que ya teníamos, que por aquel entonces, si yo no recuerdo mal, era mayoritariamente migrantes procedentes de la región nororiental de Marruecos, ¿no? Y sí que es verdad que en estos años, bueno, la diversidad cultural en el municipio es muchísimo más amplia. ¿Qué grado de diversidad cultural percibe ese municipio? Mi percepción es que hay un muy alto grado de diversidad cultural en el municipio. Yo creo que hay representación muy clara de personas del norte de África, pero sobre todo de la parte norte, de América del Sur también tenemos mucha población inmigrante, Europa, países del este, China, yo creo que sí que hay un alto grado de diversidad. ¿Considera que este cambio ha generado grandes exigencias en su trabajo? En mi puesto de trabajo actual, ahora mismo, he generado nuevas demandas relativas, ¿no? Por lo que comentaba al principio de la relación con lo que es el propio funcionariado municipal. Tal vez sí, en algún sentido, en dar esa cobertura formativa, ¿no? En materia de interculturalidad a empleados del ayuntamiento. Pero ya digo, ha sido algo como muy puntual. En la parte de sensibilización, a lo mejor hacia compañeros o otros servicios municipales en determinados casos puntuales de alumnos incorporados en prácticas de otros países, ¿no? En este puesto no, pero sí que, bueno, los cerca de 20 y tantos años largos que estuve en el área social del ayuntamiento, sí que efectivamente ahí hubo grandes cambios en cuanto a, bueno, por las demandas que se planteaban y la cobertura que había que dar. ¿Cómo ha repercutido la pandemia de COVID-19 en su trabajo con ciudadanos de terceros países? Bueno, pues sin ningún tipo de discriminación, exactamente igual que ha podido repercutir en cualquier ciudadano del municipio. ¿Qué grado de diversidad cultural y lingüística percibe en su área de departamento? Pues la verdad es que en este departamento ninguna. ¿En qué medida considera que los equipos de trabajo con diversidad cultural y lingüística pueden ser un elemento positivo para responder a la competencia intercultural? Yo creo que pueden ser un elemento básico, cuando no fundamental, ¿no? Porque básicamente por dos grandes cuestiones. Una, porque entiendo que pueden ayudar perfectamente a sus integrantes a adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias en materia de interculturalidad, ¿no? Y para poder gestionar la interculturalidad. No solamente en su ámbito laboral, sino lo que yo considero también bastante importante en su esfera personal e individual, ¿no? Con lo cual ahí habría un efecto multiplicador. Por otro lado, creo que son básicos para visualizar efectivamente esa interculturalidad existente en el municipio, en la ciudadanía, y luego porque son un elemento facilitador de cara a los propios ciudadanos que
se acercan a la administración y sobre todo en el caso de nuestra administración, que es en el estamento de administraciones del Estado español la más cercana al ciudadano, ¿no? Entonces es al que el ciudadano se va a dirigir, con lo cual entiendo que es más fácil dirigirte a alguien que tiene cierta similitud con él, y esto es algo básico desde el punto de vista de la psicología social, ¿no? Con lo cual me parecen que son un elemento, insisto, básico y creo que fundamental. ¿Cree que su departamento refleja la diversidad de Cartagena? No, la verdad es que creo que en absoluto. ¿En qué medida su área de trabajo es diversa en otros aspectos? Bueno, yo creo que en otros aspectos, básicamente diversidad de género. Diversidad de género, yo creo que sí que el área donde estamos integrados, que es la de recursos humanos del ayuntamiento, yo creo que hay un equilibrio casi perfecto, ¿no?, entre géneros. ¿Qué entiende usted por competencia intercultural? Bueno, yo entiendo que es tener una serie de habilidades y de conocimientos suficientes para aceptar y poder gestionar la diversidad cultural. ¿Se considera una persona competente en materia de interculturalidad? Bueno, la verdad es que la interculturalidad es un fenómeno que no es fácil, y la competencia entiendo que es algo que siempre vas desarrollando, que podrá haber distintos grados de competencia, pero bueno, yo creo que en algún sentido sí me considero algo competente en eso. ¿Qué aspectos considera que definen la competencia intercultural? Bueno, yo creo que varias cuestiones. Por un lado, entiendo que una persona competente y que tenga esos aspectos que definan la competencia intercultural debería de ser una persona que sea capaz de desarrollar una serie de habilidades sociales y habilidades personales que estén relacionadas pues, no sé, con la escucha activa, con la capacidad de sorprenderte a nivel afectivo, por ejemplo, con la empatía, ¿no?, con la capacidad de empatía y lo que a mí me gusta denominar empatía intercultural, ¿no?, porque ya es complicada la empatía de por sí, pues tener interculturalidad de una manera empática todavía resulta más complicado. Tener conocimientos sobre la otra o las otras culturas, formas de pensar, formas de actuar, costumbres, tradiciones, etcétera, ¿no? Y luego algo que me parece básico es poder tener los conocimientos suficientes para caer en la cuenta de las connotaciones que tiene mi propia cultura en la que yo me muevo, ¿no?, cómo ha sido capaz de crear en mí una serie de estereotipos, de prejuicios, de esquemas cognitivos, en definitiva, en relación con la otra cultura con la que vamos a compartir. ¿En qué medida considera que la competencia intercultural puede contribuir al desarrollo de su práctica profesional? Bueno, yo creo que sobre todo en el diseño y la implementación de lo que son los itinerarios formativos dirigidos a los empleados municipales en sus diferentes categorías profesionales y sus diferentes puestos, ¿no?, en su desempeño en el quehacer diario. Yo creo que además esto es básico para esa relación buena entre administrado y administrador, ¿no?, entre empleado público y ciudadanía, y que puede tener un efecto multiplicador, insisto, como decía al principio, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal, individual, en el marco social del territorio de nuestra ciudad. ¿Se siente apoyado por sus compañeros en su compromiso con los principios interculturales? Sí, yo creo que tenemos la suerte de compartir una visión en el tema de la diversidad cultural, ¿no?, y sobre todo de eso que emerge de las diferencias y semejanzas que pueden haber entre culturas, que es la interculturalidad. Sí, la verdad es que completamente. ¿De qué tipo de métodos y herramientas dispone actualmente para apoyar las competencias interculturales? Básicamente de la formación. Me explico. De lo que sería o es el diseño del plan de formación de empleados municipales que hacemos con carácter anual o bianual, de una comisión municipal como órgano que regula ese diseño e implementación de formación en distintas materias, y esta
debe ser una de ellas, ¿no? Una comisión donde está representado el estamento político, en este caso concejales, también los cuadros sindicales que velan por los trabajadores y los técnicos que tienen, bueno, pues un papel clarísimo en esta materia, ¿no? Yo creo que esto es básico y ese sería el instrumento a utilizar, ¿no? El Plan Municipal de Formación del Ayuntamiento de Cartagena. ¿Cree que tiene suficientes herramientas y capacidad dentro de su área de servicio para responder a los desafíos actuales y futuros? Bueno, la verdad es que yo creo que siempre todo es mejorable, ¿no? Si nos quedamos estancados creyendo que ya hemos mejorado, mal vamos, ¿no? Bajo esa óptica, yo creo que a día de hoy podemos decir que yo considero que sí hay mecanismos suficientes en ese sentido, pero que no podemos quedar ahí, sino que tenemos que ir increciendo, ¿no? Y yo destacaría en todo caso la capacidad de adaptación y de afrontamiento, ¿no? De nuevos retos y nuevas vicisitudes. ¿Ha tenido alguna experiencia en la que se haya abordado de alguna manera la incorporación de la competencia intercultural? ¿Tiene alguna experiencia personal que le gustaría compartir con nosotros? Bueno, la verdad es que experiencias en este sentido yo creo que he tenido la suerte de tener algunas, ¿no? La verdad es que sobre todo con la suerte, repito, de haber podido vivir dos planteamientos que ahora se unen perfectamente, ¿no? La experiencia que he podido tener en esos 20 y tantos años que decía en el área social y mi experiencia en estos últimos 8 o 9 años en el área de formación de recursos humanos, ¿no? Pero más que experiencias puntuales, ¿no? que llega un momento que parecen las batallas del arbolito, ¿no? Yo de todas esas experiencias a lo mejor sí que me gustaría compartir no tanto las experiencias, sino pues no sé si decir el sustrato que me queda de esas experiencias, ¿no? Y vuelvo a reiterar algo que creo que he dicho anteriormente, que es el tema de qué es fundamental para mí en esta materia, ¿no? Lo fundamental para mí en esto es a nivel afectivo esa empatía de la que yo hablaba antes, ¿no? El poder ponerme en el lugar del otro, pero además si no tengo los conocimientos de la otra cultura es que me va a ser muy complicado, ya por sí es complicado empatizar, pues en ese sentido más. Por tanto, el adquirir conocimientos de la otra cultura también me parece fundamental. A nivel de comportamiento, establecer contacto. O sea, el contacto intercultural, el contacto entre culturas, es que es básico, ¿no? Y luego también el tener claro que mi propia cultura me está condicionando, ¿no? En mi manera de actuar, en mi manera de pensar, ¿no? En cómo he aprendido a lo largo de mi desarrollo social cómo ver al otro, ¿no? Eso también debo de caer en la cuenta de eso. Y sobre todo trabajar en ese sentido el tema de las actitudes, los estereotipos, ya decía, ¿no? Y el poder recategorizar, el poder que entre todos no nos veamos como habitantes de Cartagena, habitantes de la región oriental de Marruecos, habitantes de Ecuador, sino que seamos capaces de recategorizarnos en una categoría mayor que sea la de ciudadanos del territorio, ¿no? Yo creo que ir trabajando en ese sentido en las dos direcciones, es decir, desde los autóctonos hasta hacia los migrantes y al revés. Esto no puede ser un trabajo unidireccional porque estaría abocado al fracaso. Yo creo que todo eso, así muy someramente que he dicho, es tenerlo claro para no trabajar una línea, no, hay que trabajarlas todas, ¿no? Es un trabajo multifactorial. Esa es mi modesta experiencia que, bueno, si queréis compartir con vosotros. Desde su punto de vista, en el proceso de elaboración de políticas de su ciudad, ¿participan todos los residentes, incluidos los de nación de terceros países? Bueno, pues creo que efectivamente que yo creo que se tiene en cuenta la red asociativa de estos colectivos, ¿no? Y también la de los profesionales que trabajan con ellos. Yo creo que, bueno, pues sí que esto se puede considerar como algo importante, ¿no? A la hora del desarrollo de este tipo de actuaciones.
¿Existen medidas para acoger a los recién llegados, especialmente a los de naciones de terceros países? Sí, existen además en áreas muy específicas también a nivel municipal, pero y no solo municipal, ¿no? Pero sí que efectivamente existen programas de acogida y de acompañamiento a este tipo de colectivos, y lo que me parece todavía más interesante, hacia los autóctonos del lugar. Insisto en eso que decía antes de la bidireccionalidad, ¿no? O sea, no podemos trabajar solamente en una dirección. Entonces, en ese sentido me consta que se trabaja y existe esa labor en las dos direcciones, ¿no? Tanto con las personas que hay que acoger como en los que tienen que acoger. ¿Se han aplicado medidas a medio plazo para ayudar a los recién llegados a crear redes sociales y profesionales? Bueno, sinceramente yo creo que debería haber más, ¿no? Esto no quiere decir que no las haya, pero sí que me gustaría dejar por sentado que creo que debería de haber más. Sí que por la parte que conozco, que es la administración, evidentemente hay áreas muy determinadas, como puede ser el área social o el área relacionada con temas de empleo, que colaboran, ¿no? Que colaboran con entidades de distintos ámbitos del propio territorio en este sentido. ¿Existen políticas o mecanismos que apoyen el espíritu empresarial de los inmigrantes? Algunas hay efectivamente. Creo que más de una al unísono con organizaciones empresariales, sobre todo llevadas a cabo, insisto en lo que decía antes, en la parte que puedo conocer más, que es la nuestra de la administración local, ¿no? Incluso pues se me ocurre ahora mismo así los programas que se han realizado en materia de ecodesarrollo con el tejido empresarial y países de origen de estos ciudadanos y con ellos mismos, claro, evidentemente. ¿Qué grado de interacción existe entre la ciudad y las asociaciones locales de migrantes? Bueno, pues a nivel de la administración yo creo que sí que hay una, yo diría, intensa, prolongada y duradera, ¿no? Buena interacción con este tipo de asociaciones de inmigrantes a nivel local. Tal vez faltaría un poquito más esa interacción con otros sectores de la sociedad de nuestro territorio. Pero en cualquier caso, yo creo que, fíjate que el objetivo último no tiene que ser esa buena interacción, que por supuesto sí, y a lo mejor en una primera fase también, pero yo creo que el objetivo último no es tanto eso como que al final los propios ciudadanos del territorio, sean de la cultura que sea, estén integrados de una manera normal, totalmente normal, en cualquier tipo de asociación y colectivo, con lo cual llegará un momento en que no habrá que trabajar con este tipo de entidades en ese sentido, porque habremos normalizado la diversidad dentro de nuestro municipio. Como resultado de esta investigación, el proyecto ECIPA diseñará un programa de formación, tanto a nivel local como internacional, sobre la integración, sobre la interculturalidad y la integración social. ¿Ha participado antes en otras formaciones relacionadas? Sí, la verdad es que he tenido la suerte de participar en otras capacitaciones que están relacionadas, ¿no? En diversos momentos puntuales y en diversos contextos también, ¿no? Facilitando pues eso, la formación, ¿no? Y la participación de los empleados públicos, de los empleados municipales en este caso, en este tipo de materias. Si tuviera que recibir formación en este ámbito, ¿qué cuestiones cree que son esenciales? Bueno, yo creo que son fundamentales varios aspectos o varias cuestiones. Sobre todo, no me cansaré de decirlo, trabajar y desarrollar habilidades sociales y personales. Y en el otro palo de la balanza, si queréis, adquirir conocimientos sobre la otra cultura. Pero esto no de una manera difusa o de una manera abstracta,
sino ubicándolo siempre en el territorio, en este caso en nuestro municipio, en nuestra zona, ¿no? Y cuando digo esto, lo que intento decir es que aterricemos en él, y para aterrizar en él, esto es como el que pilota un avión. Yo no puedo pilotar un avión si no veo la pista y no tengo las señales de aterrizaje, ¿no? Pues evidentemente difícil voy a trabajar la interculturalidad si además de esas habilidades que necesito y esos conocimientos no aterrizo en mi territorio y no veo cómo es mi territorio. Yo creo que es fundamental tener la radiografía, la fotografía de cómo es nuestro territorio en materia de interculturalidad, ¿no? Y luego también básico establecer contactos. O sea, esto no es algo unidireccional, es bidireccional y hay que establecer contactos. Tiene que haber una estrategia de colaboración. Esto me parece básico, el que seamos capaces de diseñar estrategias de colaboración mutua, que lleguen al final a conseguir un objetivo que si no, no se conseguiría. Yo creo que es básico. Y si ya fuéramos a ir desde el punto de vista de empleados públicos, yo creo que hay que volver siempre a reforzar, a remachar, a recordar qué entendemos por público, que el objetivo de lo público es lo que es al final el ciudadano y repercute en la calidad de vida del ciudadano, y que nosotros somos empleados de lo público. Luego nuestro objetivo final es este, y ciudadanos somos todos, porque Cartagena es una ciudadanía diversa. ¿Cuál considera que es la mejor forma o mejor manera de diseñar la formación de CIPA para que sea lo más pertinente para usted y otros funcionarios municipales? Bueno, yo creo que a la hora de diseñar para que sea relevante, ¿no?, esta formación, básicamente un principio general, pero en cualquier formación a empleados públicos, yo creo que la formación es igual a trabajo. Es decir, la formación debería de realizarse siempre en el horario laboral del trabajador, del empleado público, y cuando no pueda realizarse en ese horario, deberá de ser, a mi opinión, computable, como si fuera horario laboral, porque trabajar y formarse es lo mismo. Quiero decir, formarse hay que concebirlo como un trabajo. ¿Por qué? Porque al final es lo que decía antes, nos estamos formando para mejorar nuestra organización internamente, y nuestra organización tiene un objetivo, que es el ciudadano, con lo cual al final tenemos que estar siempre en un continuo reciclaje. Por tanto, formación en horario de trabajo o computable por horario de trabajo. Si se me pregunta mejores franjas horarias, pues yo siempre la pongo a primera hora de la mañana. Creo que cuando la gente está más despejada menos afecta a los servicios, y luego con una duración no más de 90 minutos. Todo lo que pasa de ahí yo creo que ya es excesivo, incluso yo la restringiría a una hora máximo por sesión. Por supuesto, utilizando nuevas tecnologías que hagan más agradable y asequible y accesible este tipo de formación, fomentando una metodología totalmente participativa. No puede ser una metodología que sea simplemente pasiva y de recibir información, porque no vamos a obtener el mismo resultado. Y luego, claro, estamos hablando de interculturalidad en este tipo de formación a empleados municipales. Pues tenemos que fomentar la interculturalidad en el diseño de la formación, en la implementación de la formación. Ese enfoque bidireccional obviamente también se tiene que dar en este sentido, ¿no? Y pues probablemente se podrían crear grupos de trabajo entre empleados municipales y dentro de esos foros formativos y personas de otras culturas que están residiendo como ciudadanos en nuestro municipio. Y por qué no hacer role-playing, hacer simulaciones ficticias, ¿no?, de qué problemas tienen, cómo te resolvería tal cosa, ¿no? Yo creo que esto también ayudaría bastante a la hora de la formación. En cualquier caso, yo no me gustaría terminar esta
aparte sin insistir en que si hablamos de inter, hablamos de dos. Si hablamos de interculturalidad, hablamos de dos culturas. Por tanto, no podemos diseñar la interculturalidad desde una cultura, porque entonces no sería interculturalidad, sería otra cosa, llamémosla como la llamemos, pero no sería interculturalidad, ¿no? Y no pondríamos en valor esa fortaleza que tiene la diversidad cultural y esa riqueza que puede generar siempre en positivo, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente esas serían las líneas a la hora del diseño. Bueno, don Antonio Mula, gracias por abrirnos las puertas del Departamento de Formación del Ayuntamiento de Cartagena y gracias por la entrevista, ha sido un placer.